En la clase de hoy vamos a revisar un tema que continúa la perspectiva que hemos nosotros venido revisando en esta parte desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa, y es la Ilustración. La Ilustración ha influido mucho en las perspectivas del mundo en general, sobre todo las latinoamericanas, para su independencia. Muchos de los pensadores, por ejemplo, Eugenio Espejo, gestores de los primeros gritos de independencia, han sido pensadores ilustrados. Vamos a puntualizar a qué nos referimos con esto, pero antes vamos a ver algunos de los antecedentes que considero que son los más relevantes para poder comprender el contexto en el cual se presenta propiamente lo que nosotros llamamos la ilustración. Recordando lo que estuvimos revisando la clase anterior, la contrarreforma como perspectiva de la Iglesia Católica para combatir la reforma protestante o dar un criterio a la reforma protestante, que inicia con el Concilio de Trento en 1545. Concilio impulsado por el Papa Paulo III con una perspectiva, un objetivo final: alcanzar una reforma en la cual se establezcan parámetros claros de la religión católica, con un objetivo, más allá de esta reforma de los parámetros que tiene la Iglesia Católica. El objetivo final es sostener la hegemonía que ha tenido la Iglesia Católica a lo largo del tiempo e instaurar una visión, un criterio que pueda sostener la hegemonía que ha tenido la Iglesia Católica y que ha sido mermada por la Reforma Protestante. Por lo tanto, los dos elementos, la Reforma Protestante y la Contrarreforma, están interrelacionados, pero sobre todo a la Ilustración va a influir esta perspectiva de la Contrarreforma. No nos olvidemos que la Contrarreforma va a restablecer el Santo Oficio de la Inquisición, esta Santa Inquisición y este Tribunal de la Santa Inquisición. Ya estaremos puntualizando este elemento. No hay que olvidarse que está interrelacionado con la Contrarreforma. La persecución de la ciencia es otro elemento que nosotros podemos puntualizar como antecedente. Esta persecución a los científicos por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, principalmente el hecho que sucedió con Galileo frente a este tribunal. Galileo Galilei, que planteó su perspectiva de que el universo no era como se lo planteó y que no era el modelo el que Aristóteles había enunciado y que la Iglesia reivindicó, generó un ambiente de malestar dentro de la perspectiva propia del avance científico. El avance científico estaba mermado por esta consideración del impulso de la Contrarreforma desde el Concilio de Trento, donde este grupo de clérigos también impartió la perspectiva de un índice, es decir, un libro donde, o mejor dicho, un índice donde se planteaban los libros que podían o no ser leídos por la gente común. Es decir, ciertas consideraciones no estaban dentro de la visión y la doctrina de la Iglesia, por lo tanto debían ser eliminadas. Y todas las perspectivas que estén en contra debían pasar por el Tribunal del Santo Oficio, como sucedió con Galileo Galilei. Dentro de esta perspectiva podemos nosotros también enunciar lo que se decía anteriormente y que será plasmado aquí. En el siglo XVIII, la Ilustración se instaura como una visión que quiere alejar de la ignorancia y la superstición a la humanidad. Ilustración como tal quiere decir que se aleja de la ignorancia y la superstición a la humanidad. Todos estos elementos que pueden ser representados de forma gráfica, que son supersticiones, que son elementos que nosotros cotidianamente pensamos que son realidad, la Ilustración va a intentar eliminarlos a través de la razón.
La ilustración no es tanto una corriente del pensamiento filosófico, no es tanto una escuela filosófica, sino es más bien un movimiento intelectual de un grupo de pensadores ligados a la perspectiva de la liberación, de liberarse de este dominio de la Iglesia Católica, que determinaba qué es o no ciencia. Por lo tanto, aquí hay que considerar a este hecho de la Ilustración como un movimiento intelectual que tiene estos antecedentes en la Contrarreforma principalmente, los antecedentes en el proceso histórico, los antecedentes también en el Renacimiento. Retoma ideas del Renacimiento la Ilustración. Una de las ideas o de las perspectivas más importantes es el antropocentrismo, en cuanto a la visión de que el ser humano es el centro de todo, cosa o perspectiva o idea ya planteada por el Renacimiento. El Renacimiento, si recordamos al principio de lo que estuvimos nosotros hablando antes de la Reforma y la Contrarreforma, decíamos que el Renacimiento es uno de los hechos históricos más relevantes donde se ha priorizado el conocimiento, donde se ha priorizado el arte, la literatura. Retoma ciertas ideas, la Ilustración como base intelectual de la modernidad, y uno de estos elementos es el antropocentrismo. También otro elemento importante que va a retomar del Renacimiento la Ilustración es el predominio de la razón. La razón debe ser el motor, el fundamento principal de lo que se plantea como ilustración. La ilustración es este movimiento intelectual que está guiado por el predominio de la razón, alejarnos de todo lo que se refiere a la perspectiva que veíamos anteriormente, a esta visión de la superstición, de eliminar todos estos elementos ligados a la religión que no impulsan una visión racional de la realidad, sino que simplemente se adhieren por miedo o por consideraciones de este estilo a un criterio. Entonces retoma ideas del Renacimiento. Existen dos invenciones relevantes a la Ilustración que impulsó este movimiento intelectual. Primero, la imprenta de Gutenberg, que fue importante para ir guiando también la perspectiva de la Reforma. Recuerden que la Reforma protestante se impulsó en la imprenta de Gutenberg porque pudo expandir la Biblia en el idioma alemán a la mayor cantidad de personas. Asimismo, dentro del siglo XVI, XVII y sobre todo el siglo XVIII, que es el auge de la Ilustración, que es lo que va generándose desde la ciencia, desde la perspectiva del pensamiento, de la razón, la imprenta será fundamental para ir impulsando perspectivas. La imprenta de Gutenberg revolucionó toda la visión de Europa, pero uno de los elementos más importantes para la Ilustración es la enciclopedia, que está presentada o aparece principalmente en Francia entre 1751 y 1772. La enciclopedia fue uno de los aportes más significativos del pensamiento ilustrado, ya que esta obra reunió gran parte del conocimiento del siglo XVIII y permitió su difusión a través de la imprenta, evidentemente, pero sobre todo engloba o comprime o lleva todos los elementos propios de la ilustración y pudo generarse un conocimiento que la sociedad pueda acceder de una forma sencilla. En palabras de Kant, que nosotros recordemos el gran pensador Immanuel Kant, de la perspectiva criticista de la filosofía, que trata de unificar racionalismo y la perspectiva del empirismo, dice en su texto, que es la Ilustración, que la liberación del hombre de su culpable incapacidad
de esta incapacidad que significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro, es propiamente la ilustración, la liberación del hombre. Cuando alcanzamos esta liberación y sobre todo en la gran frase sapere aude, piensa por ti mismo, es lo que identifica propiamente a la ilustración. Estuvimos nosotros revisando en filosofía algo de el texto de qué es la ilustración según Kant, y el punto más relevante es de esta liberación del hombre. El pensar por uno mismo es el legado que nos deja la ilustración como movimiento intelectual. Los representantes más relevantes de la ilustración son Rousseau, este pensador francés que guía la perspectiva del contrato social y que en su frase o en su perspectiva de que la naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero que la sociedad lo genera como miserable, lo deprava, plantea principalmente la visión de Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza, es feliz por naturaleza. Es la sociedad la que va destruyendo estas perspectivas. La ilustración, por lo tanto, se remonta nuevamente a la visión de Kant. La liberación, liberarnos de este dominio, de esta perspectiva que se nos impone, será propio del pensamiento ilustrado. El hombre es bueno por naturaleza. Los miembros de la sociedad deciden ponerse dentro de un todo y colocarse bajo la dirección de la voluntad general, un contrato social, que quiere decir aquí Rousseau, dentro de lo que les estoy diciendo, principalmente que nosotros nos ponemos de acuerdo siempre y cuando estemos guiados por esta consideración de la razón, tratando de priorizar aquello bueno que es propio del ser humano. Otro representante relevante es Montesquieu. Montesquieu dice que existen tres poderes independientes. Es decir, que Montesquieu ya plantea la división de los poderes como parte del pensamiento que nosotros en la actualidad conocemos como la democracia, pero que principalmente está guiado por la perspectiva de dividir los poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial. No puede caer en un solo poder, ya que la libertad es el principio y fundamento para Montesquieu. Así también Montesquieu dice que la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. ¿Qué quiere decir aquí Montesquieu? Que se introduce la perspectiva de que el pueblo tiene la posibilidad de dar su punto de vista y que el momento que elige, que decide, que toma decisiones a través del voto, a través de la participación, a través de esa escucha de lo que está diciendo el que opina, también está formando parte de las decisiones o de la toma de decisiones libres. Y finalmente, otro pensador, Voltaire, que se opone a la censura y al despotismo, a la perspectiva principal de que solo un grupo o un líder sea el que encamine toda la perspectiva de forma autoritaria, es la perspectiva de Voltaire que guía su pensamiento. La pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano, dice Voltaire. ¿Qué quiere decir? No puede nada romper la libertad que tenemos. Sobre todo, hay que considerar que Voltaire no elimina la perspectiva o no niega la existencia de Dios, no niega la perspectiva de que pueda existir un Dios, es decir, que no se va en contra de la religión y la libertad de perspectivas, simplemente está tratando de identificar que el momento que los seres humanos dominan a otros, por el solo hecho de tener la razón o de guiar la perspectiva en cuanto a esta razón, es una de las enfermedades más terribles del espíritu humano. Por lo tanto, la ilustración es un elemento que viene a reforzar la ciencia, a reforzar el pensamiento, la razón, la filosofía. Por lo cual, nosotros nos vamos a quedar con estas perspectivas, estos elementos, y ustedes van a tratar de definir qué es realmente la ilustración
¿Qué se comprende por ilustración? ¿Qué podemos nosotros definir finalmente por ilustración? Y con eso estamos cerrando esta clase. Por lo tanto, no olvidarse definir qué es la ilustración con sus propias palabras. ¿Qué entienden ustedes por ilustración?